Acompáñenme en un viaje a las profundidades del tiempo y del océano, en busca de uno de los misterios más grandes y fascinantes de la humanidad, a la Atlántida. Esta no es solo una leyenda, es una historia que ha capturado la imaginación de filósofos, exploradores y soñadores durante más de 2000 años. Pero ¿de dónde viene esta increíble historia? Todo comienza con el gran filósofo griego Platón. En sus diálogos Temeo y Critias, escritos alrededor del año 360 a.C., Platón nos introduce a esta civilización perdida. Él no la presenta como un mito, sino como una historia real. Una historia que le fue contada a su antepasado Solón por sacerdotes egipcios. Según Platón, la Atlántida era una potencia naval formidable, una isla-continente más grande que Libia y adjuntas, situada más allá de las columnas de Hércules, lo que hoy conocemos como el Estrecho de Gibraltar. Imaginemos por un momento cómo era esta metrópoli legendaria. Platón la describe con un detalle asombroso. En el centro de la isla principal se encontraba una colina donde se erigía el palacio real y el templo dedicado a Poseidón, el dios del mar y fundador de la ciudad. La ciudad estaba dispuesta en una serie de anillos concéntricos de tierra y agua, conectados por puentes y túneles tan anchos que los barcos podían navegar directamente hacia el corazón de la ciudad. Era una maravilla de la ingeniería. Las murallas exteriores estaban recubiertas de latón, las intermedias de estaño, y la muralla de la Acrópolis central brillaba con el misterioso oricalco, un metal que Platón describe como más valioso que el oro. Los edificios eran magníficos, con baños de aguas termales, gimnasios y jardines exuberantes. La tierra era increíblemente fértil, produciendo 2 cosechas al año y sosteniendo una fauna diversa que incluía, según el relato, hasta elefantes. Los atlantes no solo eran ricos y poderosos, también eran descendientes de Poseidón y una mujer mortal llamada Claito. Eran un pueblo noble y virtuoso, gobernado por 10 reyes que se reunían cada 5 y 6 años para tomar decisiones justas y renovar sus juramentos. Su poderío militar era inmenso, con una flota de más de 1200 barcos de guerra y un ejército de cientos de miles de soldados. Durante generaciones, vivieron en armonía y sabiduría, pero como suele ocurrir en las grandes historias, el poder corrompe. Con el tiempo, la naturaleza divina de los atlantes se fue diluyendo. La codicia y la ambición desmedida comenzaron a apoderarse de sus corazones. Ya no se contentaban con su paraíso insular. Su orgullo los llevó a intentar conquistar el mundo conocido. Organizaron una enorme fuerza de invasión y se lanzaron contra Europa y Asia, subyugando a muchos pueblos. Fue entonces cuando se encontraron con un oponente inesperado, la antigua Atenas. Según Platón, la Atenas de esa época, 9000 años antes de su tiempo, era un estado ideal, una sociedad de guerreros valientes y virtuosos. Mientras otras naciones caían ante el avance atlante, Atenas se mantuvo firme, liderando una coalición de pueblos griegos y finalmente luchando sola cuando sus aliados la abandonaron. Atenas se enfrentó valientemente al poderío de la Atlántida y logró derrotarlos, liberando a los pueblos que habían sido esclavizados. Sin embargo, la victoria de Atenas fue efímera. Los dioses, enfurecidos por la arrogancia y la impiedad de los atlantes, decidieron castigarlos de la forma más terrible. Platón narra que en un solo día y una noche de infortunio ocurrieron violentos terremotos e inundaciones. La tierra se abrió y la gloriosa isla de la Atlántida, junto con todos sus habitantes y su magnífica civilización, fue tragada por el mar, desapareciendo para siempre bajo las olas. La Atenas prehistórica también sufrió el mismo destino catastrófico. Y así, la historia de la Atlántida se convirtió en una advertencia, un relato moral sobre cómo la soberbia y la corrupción pueden llevar a la caída incluso de la civilización más avanzada. Pero aquí es donde la historia se convierte en un misterio. ¿Fue la Atlántida una invención de Platón, una alegoría para enseñar una lección filosófica sobre el estado ideal y los peligros de la ambición? ¿O estaba registrando un eco de un evento real, una catástrofe prehistórica que sobrevivió en la memoria colectiva? Durante siglos, la mayoría de los estudiosos consideraron la Atlántida
como una simple fábula platónica. Pero en la era de los descubrimientos, la idea de un continente perdido comenzó a ganar fuerza. Exploradores y teóricos empezaron a buscarla por todo el mundo. Algunos la ubicaron en el Atlántico, donde Platón la describió. Otros propusieron lugares tan diversos como el Caribe, cerca de las Bahamas, o incluso en la Antártida. Una de las teorías más populares y científicamente plausibles conecta la leyenda de la Atlántida con la erupción del volcán Terra, en la actual isla de Santorini, en el mar Egeo alrededor del año 1600 a.C., una de las erupciones volcánicas más violentas de la historia humana, destrozó esta isla, que era el corazón de la avanzada civilización minoica. La erupción provocó tsunamis masivos, que devastaron las costas del Mediterráneo oriental, incluida la isla de Creta, el centro del poder minoico. Hay sorprendentes paralelismos. La civilización minoica era una potencia naval con una cultura sofisticada, ciudades sin murallas defensivas y un arte impresionante. Su repentino colapso ha sido un enigma para los arqueólogos. Es posible que la historia de esta catástrofe real viajara a través de los siglos de generación en generación, llegando a los sacerdotes egipcios y finalmente a Platón, quien la adaptó y la ubicó en el Atlántico para sus propios fines filosóficos. Es una idea fascinante. La descripción de una ciudad en anillos concéntricos incluso se asemeja a la caldera volcánica que quedó tras la explosión. Sin embargo, hay problemas con esta teoría. La escala de tiempo no coincide, ya que la erupción de Cera ocurrió mucho más cerca en el tiempo que los 9000 años mencionados por Platón. Además, la ubicación está en el Mediterráneo, no más allá de las columnas de Hércules. Los defensores de la teoría argumentan que pudo haber un error de traducción en los números, convirtiendo cientos de años en miles. Otras teorías apuntan a lugares como las marismas de Doñana en el sur de España, donde imágenes satelitales han revelado estructuras que algunos creen que podrían ser los restos de una ciudad antigua que encaja con la descripción de Platón. También se ha especulado con lugares en Cerdeña, Malta o incluso en América, conectando la Atlántida con las civilizaciones precolombinas. Hoy en día, la búsqueda de la Atlántida continúa. Aunque la arqueología convencional no ha encontrado pruebas definitivas de su existencia, la leyenda sigue viva y coleando. Se ha convertido en un símbolo universal de una utopía perdida, un paraíso tecnológico y espiritual que anhelamos. Libros, películas y documentales siguen explorando sus misterios, cada uno añadiendo una nueva capa a la leyenda. La historia de la Atlántida nos recuerda el poder de la naturaleza y la fragilidad de nuestras propias civilizaciones. Nos obliga a preguntarnos, ¿qué pasaría si nuestra sociedad, con toda su tecnología y conocimiento, se enfrentara a una catástrofe de esa magnitud? ¿Qué quedaría de nosotros? ¿Nos convertiríamos en una leyenda susurrada por futuras generaciones? El verdadero legado de la Atlántida podría no estar bajo el océano, sino en la pregunta que nos plantea. Es un espejo en el que vemos nuestros propios logros y nuestras propias debilidades. La búsqueda de la Atlántida es, en última instancia, una búsqueda de nosotros mismos, de nuestro pasado y de nuestro potencial futuro. Ya sea un hecho histórico o una brillante ficción, la ciudad perdida de la Atlántida seguirá navegando para siempre en los mares de nuestra imaginación. ¿Qué piensas tú? ¿Crees que la Atlántida fue un lugar real? ¿O simplemente una poderosa historia creada por Platón? Déjame tus teorías en los comentarios, me encantaría leerlas. Gracias por acompañarme en este viaje increíble. Si te gustó, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestras próximas aventuras en los grandes misterios de la historia. Hasta la próxima.